Voy a empezar a grabar. La semana pasada nosotros alcanzamos a ver hasta la materia de diarrea, creo que fue los trastornos que se generaban a nivel de los intestinos, y nos quedó pendiente hablar de la materia de la glándula anexa, ¿ya? Yo solamente para recordarle un poco histología pancreática, recuerden que el páncreas es prácticamente un 95% de una porción que se llama páncreas exocrino. Este páncreas exocrino tiene funciones biológicas que vamos a conversar un poquitito más adelante y tenemos una porción pequeña, ¿cierto? Que representa menos del 5% de de las células que hay en el páncreas, que se denomina como páncreas endocrino. Nosotros el páncreas endocrino no lo vamos a estudiar porque eso es parte de la materia de la última clase, que es enfermedad del sistema endocrino, así que nosotros nos vamos a quedar exclusivamente hablando del páncreas exocrino en esta sección. Antes de empezar a hablar cualquier cosita, les tengo que comentar que el páncreas exocrino se caracterizaba por estar formado por adenómeros, ¿cierto? Que eran epitelio glandular, que secretaba cosas, ¿ya? Las secreciones que secretaba este páncreas exocrino se denominan principalmente como zimógenos. Zimógenos. Los zimógenos son una batería que va entre 200 a 1000 enzimas distintas, pero la más clásica son el tripsinógeno y la forma inactiva de la lipasa pancreática y la amilasa pancreática. Estas estructuras necesitan de la presencia de bicarbonato para su activación. O sea, necesitamos que tomen contacto con bicarbonato para que se activen y se puedan, ¿cierto?, ejercer las funciones biológicas que tienen. Porque obviamente son enzimas, el tripsinógeno rompe proteínas, la lipasa pancreática rompe lípidos y la amilasa rompe azúcares. Entonces, estamos hablando de los tres componentes que tienen una membrana plasmática. O sea, son enzimas que están diseñadas para destruir estructuras biológicas. Y el páncreas es una estructura biológica. Entonces, si estas se activan en el páncreas, obviamente vamos a tener un daño importante a nivel pancreático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los zimógenos se verten dentro de los conductos intercalares y se van hacia los conductos pancreáticos. En los conductos pancreáticos se libera principalmente una serie de cosas, entre ellas bicarbonato, también hay liberación, ¿cierto?, de sales como el potasio, el cloro y otras cositas más que se liberan a nivel de estos conductos. Entonces, en la medida que los hemógenos se producen en el páncreas, salen por los conductos y mientras van viajando por los conductos hasta el conducto pancreático, se van activando. Y al llegar entonces al duodeno, aquí en el duodeno también hay una gran cantidad de bicarbonato producto de la secreción que tienen las células de Brunner que se encuentran en la submucosa, que secretan bicarbonato para proteger al duodeno principalmente de la acidez gástrica, termina su activación. Entonces ahí es donde comienza la degradación de los alimentos. Y eso es importante que lo recordamos porque esa degradación es sumamente crucial para poder entender las alteraciones que se refieren principalmente a la falta de los hemógenos pancreáticos. Además, tenemos que tener presente que dentro del páncreas existe una hormona que se llama el factor depresor del miocardio, que en realidad no es que sea una hormona, sino que es una molécula que cuando miocardio, ¿cierto? Que cuando se libera es capaz de producir una reducción de la frecuencia cardíaca y la generación de arritmias en el corazón, ¿ya? Que normalmente no se libera, se encuentra almacenada dentro de las células pancreáticas. Entonces ya con eso podemos seguir. Tenemos que tener claro entonces la función principalmente del páncreas exocrino, porque es lo que vamos a estudiar ahora. Y existen dos enfermedades que se asocian a una alteración exocrina. Uno es la pancreatitis, que es la condición pancreática más común en los animales y también es una urgencia grave. Esta es una enfermedad muy grave porque genera un gran daño a nivel orgánico, ¿cierto?, de nuestros animalitos. Fíjense que
la pancreatitis, que es un proceso inflamatorio, vamos a ver más adelante, rompe la estructura del páncreas y libera estos zimógenos de forma activa hacia la circulación sanguínea o hacia el peritoneo. Y eso termina generando un gran daño en el animal. Por otra parte, tenemos otra condición que se llama la insuficiencia pancreática exocrina, que es la segunda enfermedad del páncreas más grave que tienen los animales y se caracteriza por una reducción en la capacidad del páncreas de liberar estas enzimas. Esto ya no es que las enzimas estén digiriendo al mismo páncreas, sino que más bien lo que está ocurriendo es que estas enzimas no se pueden producir o bien no se pueden liberar. De alguna u otra forma, el páncreas no está cumpliendo su función. Entonces, hablemos primero de la insuficiencia pancreática exocrina. Esta condición generalmente se produce cuando existe una malfunción del páncreas, pero tiene que reducirse el 90% de toda la actividad exocrina pancreática. Esto es difícil. Fíjense que reducir un 90% de toda la función exocrina del páncreas es bastante complejo desde el punto de vista fisiopatológico. Solo se da en situaciones de aplasia, es decir, cuando no se generó el páncreas, o atrofia, porque hubo un proceso que dañó el páncreas de forma crónica. Es complejo, puede pasar posterior a una pancreatitis que el páncreas se haya destruido lo suficiente como para haber generado esta condición, pero es más bien una patología de origen genético. Generalmente es algo congénito del desarrollo embrionario, que genera a un páncreas insuficiente en su capacidad de secretar estas enzimas, ¿ya? Las consecuencias de esto es la reducción de las enzimas que ya conversamos, la reducción en la liberación de bicarbonato, una disminución del factor de intrínseco pancreático que tiene que ver con la absorción de la vitamina B12 y además una deficiencia en la liberación de enzimas que liberan todos los fluidos biológicos que participan en la respuesta inmune innata. Como no van a haber suficientes enzimas, lo más importante que va a pasar en esta condición es que se van a acabar o se va a reducir prácticamente de forma completa la última fase de la degradación de los nutrientes que se necesitan absorber. Recuerden que a nivel intestinal se necesita absorber las formas simples, no las formas dobles. Las formas dobles no se absorben, o sea, dos glucosas unidas formando una maltosa no son capaces de ser absorbidas. Entonces, estas enzimas participan en las últimas degradaciones. Entonces, los nutrientes todavía son complejos antes de que estas enzimas actúen sobre ellas y los rompan. Como estas enzimas no están actuando, simplemente no existe absorción de nutrientes y se genera el síndrome de mala absorción, que se caracteriza por generar un animal polifágico, es decir, que quiere comer mucho, porque en verdad no, nada de lo que come lo absorbe. Tiene diarrea osmótica, porque obviamente arrastra agua con todos estos nutrientes que no se absorbieron, y va a tener una baja de peso y puede tener incluso vómitos principalmente porque el animal, como no va a poder absorber nutrientes, está usando un metabolismo principalmente eh, ¿cómo se llama la palabra? Ay, se me fue la palabra. Bueno, es un metabolismo que depende de la movilización de grasas más que la movilización de glucosa. Y eso hace que el hígado trate de hacer beta-oxidación para sacar la mayor rendimiento del ATP de esos lípidos, pero muchos de esos lípidos saturan la mitocondria, entonces lo que se genera es un fenómeno que se llama el ciclo de los cuerpos cetónicos. Y el ciclo de los cuerpos cetónicos termina generando cuerpos cetónicos a la sangre, que pueden causar lo que se conoce como encefalopatía hepática, ¿cierto? La acumulación de moléculas tóxicas en la circulación sanguínea que pueden generar cierto daño a nivel cerebral. Y entre esas cosas se activa la zona quimiorreceptora y se generan vómitos. Por otra parte, la pancreatitis, que es la segunda enfermedad más frecuente, o sea, la primera, perdón, más frecuente, se puede ver de una forma clínica, aguda o crónica. La verdad es que las dos cosas no tienen ninguna diferencia, salvo en la forma en que progresa la enfermedad y la sintomatología que tiene el paciente. Obviamente es preferible una forma crónica a una forma aguda, porque la forma crónica
el daño es progresivo y lento. Y si uno lo detecta antes, puede generar un tratamiento adecuado. Pero en el caso de la forma aguda es tan rápido el proceso que generalmente no hay mucho que podamos hacer. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Simplemente por alguna causa, que no sabemos cuál, o sea, hay varias, pero podrían ser múltiples, ocurre, ¿cierto?, que los simógenos que antes se debían haber activado dentro de los conductos o en el duodeno se activan en el páncreas. Y al activarse, se rompe, ¿cierto?, el páncreas a sí mismo. Esto se puede dar porque hay un bloqueo de los conductos pancreáticos, o porque hay un reflujo biliar, o porque existe parasitiasis como el toxoplasma, que generan obstrucciones dentro del conducto pancreático. Existen intoxicaciones, pero son súper raras, ¿ya? Hay una, hay una molécula que se llama streptozotocina, que no es un fármaco que no se usa porque claramente produce mucho daño, que es una toxina bacteriana y que tiene la capacidad de atacar directamente al páncreas y destruir sus estructuras, fundamentalmente atacando al páncreas endocrino, pero por continuidad la inflamación destruye el páncreas exocrino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el simógeno se activó, las células van a tratar de inhibir esta actividad enzimática, pero no es posible en del todo, ¿cierto?, si el daño es muy grande, por lo que la degradación celular va a generar una gran inflamación y una gran necrosis. Y aquí empezó el problema, porque estas enzimas, cuando el páncreas se destruyó, van a comenzar a salir hacia la circulación sistémica y van a comenzar a destruir los vasos sanguíneos y se va a empezar a generar una coagulación masiva en el cuerpo del animal, o sea, un síndrome de coagulación intravascular diseminada. También se puede generar shock, ¿cierto? Porque el animal está dañando su propio vaso sanguíneo, se está generando un gran edema y ese edema está reduciendo mucho el volumen de la sangre y eso puede generar entonces un shock por falta de volumen sanguíneo. También puede haber estimulación del centro del vómito por las toxinas, también, o por el dolor mismo, también activación de nociceptores, o sea, el animal puede sentir mucho dolor, y una depresión de la actividad cardíaca por liberación del factor depresor. Obviamente todas estas condiciones son bastante graves, ¿ya? Pero en la forma crónica estas cosas no se alcanzan a ver del todo, que va lento avanzando, pero lo más grave que puede pasar es que en la forma crónica el páncreas se fibrose y desemboquemos en una insuficiencia pancreática exocrina, o bien se dañen los islotes y se genere no resistencia, sino que diabetes de tipo 1. Porque recuerden que la insulinoresistencia es la diabetes mellitus de tipo 2, ¿cierto? La diabetes de tipo 2. Y esa diabetes se debe principalmente a una falla en la capacidad de los receptores de insulina que están en los tejidos. En cambio, en la diabetes tipo 1 lo que falta es la producción de insulina y es principalmente un problema a nivel de la célula beta. Y esto daña directamente al páncreas, así que es la célula beta la que se está dañando. Si nos vamos ahora al hígado, tenemos que entender que el hígado cumple dos funciones desde el punto de vista digestivo en cuanto a la capacidad que tiene de procesar ciertos alimentos y generar una facilitación para la alimentación. Ahora, el hígado tiene un millón de funciones, así que vamos a hablar solo de las digestivas. La primera función es la producción de la bilis, o sea, sí, y la otra es la detoxificación de la sangre. Cuando hablamos de la producción de la bilis, tenemos que distinguir el mecanismo de formación de dos cosas. Uno, bilirrubina, y el otro es el mecanismo de formación de las sales biliares. El de las sales biliares es más fácil. Usted tiene que pensar que dentro de las células, en el cuerpo, ¿cierto?, existen unas moléculas interpuestas que se llaman colesterol. Este colesterol es tomado por un transportador que se llama lipoproteína de alta densidad o HDL y toma el colesterol tisular, se lo lleva al hígado y en el hígado esta molécula
procesada por diferentes enzimas y degradada en dos formas de sales. Una que se llama el ácido glicólico y otra se llama el ácido taurocólico. Hay dos más que son producto de la degradación de estas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que conozcamos esa. Estas dos moléculas se liberan hacia la circulación, o sea, hacia los conductos biliares, desde los cordones de rema hepáticos y se dirigen hacia la vesícula de los animales que los contengan. Pero aquí en la vesícula toman la forma de una sal, por eso se les llama glicolato o taurocolato. Estas dos moléculas se pueden interponer en la estructura endógena de una micela. Como ustedes saben, las micelas son gotitas de lípido que dejan sus porciones hidrofóbicas hacia el centro de la gotita y la porción más hidrofílica hacia la orilla. Esta micela no se puede romper fácilmente y por lo tanto las enzimas que quieren degradar, ¿cierto? Estas micelas no pueden ingresar al interior de la micela porque el ambiente es hidrofóbico y ellas trabajan bajo ambientes acuosos. Entonces, lo que hace el glicolato y el taurocolato es interponerse entre medio de esta micela, ¿cierto? Y cuando se interponen, lo que se genera es un desarme de la micela completa. Y de esa forma entonces se pueden absorber los lípidos. Por eso es que cuando falla, se pueden degradar, ¿cierto? Y absorber los lípidos. Por eso es que cuando hay falla hepática, generalmente los lípidos no se degradan. Y eso hace que las heces tengan lípidos. Y si se acuerdan de la clase anterior, a eso se le llamaba, ¿cierto? Como... ay, ¿qué me pasa hoy día? Estoy enfermo hoy día. Ay, la de las proteínas creatorrea y la otra se llama esteatorrea. Gracias. Esteatorrea. Ya. Hoy día ando así como con la cabeza, no sé en qué parte. Pero por lo menos estoy tratando de recordar todo lo que tengo que decir. En el caso de la bilirrubina, ustedes deben que saber que esto deriva principalmente de la degradación de una molécula que se conoce como grupo M. Pero en realidad no es el grupo M, sino que el grupo M está formado por un anillo que se llama protoporfirínico. Ah, ¿qué estoy escribiendo? Ya no, hay que borrar. No, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Ah, ¿y ahora por qué apareció eso? Ah, puse subtítulo. Un anillo que se llama protoporfirínico, que contiene, ¿cierto? Una molécula especial de fierro en su interior. Ya, este anillo, cuando se destruye, por ejemplo, los eritrocitos que contienen hemoglobina en su interior, se libera el grupo M por acción de los macrófagos, ¿cierto? Tisulares. Los macrófagos, ¿cierto? Toman este grupo M, lo degradan y lo transforman en bilirrubina. Pero esta es una bilirrubina bastante especial. Este grupo M puede derivar, o el anillo protoporfirínico, puede derivar de otras estructuras celulares, como por ejemplo de los músculos, porque en los músculos existe una proteína que se llama mioglobina, que también contiene la globina, que también contiene este grupo y que puede degradarse, ¿cierto? Y romperse en forma de bilirrubina. Y hay enzimas también del hígado, hepáticas, que tienen actividad metaloproteasa, que también contienen el grupo M, o que tienen una estructura de anillo protoporfirínico, que cuando son degradadas por los macrófagos pancreáticos, células de Kupffer, se transforman en bilirrubina, ¿ya? Sea como sea, esta bilirrubina tiene una característica, es una bilirrubina insoluble, o sea que no es fácilmente transportada en agua y además se encuentra en su forma libre. También se le conoce con el nombre de bilirrubina indirecta en los exámenes de laboratorio. Esta bilirrubina va a viajar por la circulación
y desde la circulación se va a dirigir al hígado. Imaginemos que el hígado. Aquí en el hígado va a ser incorporada por las células de la circulación. Ay, ¿qué hizo? No sé por qué pasó eso, pero yo no lo hice. Ay, ¿qué está pasando? Está loco mi computador. Uy, ¿qué le pasa al mouse? Ya. Ay, ¿dónde está el mouse? ¿Pero por qué no me deja verlo? Esto tiene vida propia. Ah, ya sé qué es. Ya entiendo. Ahí sí. Ya, ahí está. Era un cable que había encima de mi tablet y como mi tablet está conectada al computador, está activando las pantallas sin darme cuenta. Ya, entonces volvamos a la diapositiva en blanco. Lo que pasaba es que ya la bilirrubina indirecta, vamos a partir desde aquí, se movía al hígado y aquí en el hígado entraban los hepatocitos. Y aquí los hepatocitos es degradada, o sea, en realidad es conjugada, se le suman moléculas y se le agregan glucurónidos. Son derivados de la glucosa. Y estos glucurónidos lo que hacen es transformar a la bilirrubina en una forma de la bilirrubina que se llama bilirrubina conjugada. O también se le conoce como directa, o también se le conoce como soluble, porque es una bilirrubina que se puede disolver. Por lo tanto, esta bilirrubina, con sus glucurónidos unidos, es capaz de dirigirse ahora hacia la circulación de los conductos biliares. Y se va por los conductos biliares hasta la vesícula biliar. Si es que el animal la tiene, obviamente. Y aquí en la vesícula biliar se almacena y se termina de degradar en una forma que se llama estercobilina. La estercobilina es la que pigmenta de color a las heces. Cuando la estercobilina no está, ¿cierto? Las heces tienden a ser de color blanco. Entonces, si nos recordamos un poco, teníamos que la gran liberación desde los eritrocitos o desde las células musculares lisas, o sea, esqueléticas, perdón, o desde la destrucción del hígado, ¿cierto? Se liberaba una forma de bilirrubina que se llamaba bilirrubina indirecta o insoluble o no conjugada, y luego de aquí se viajaba al hígado y se generaba una forma soluble o conjugada o directa, y esta se iba por la bilis hacia el intestino. Cuando nosotros hablamos de acumulación de esta bilirrubina en la circulación sanguínea, a esto nosotros le llamábamos como ictericia, ¿ya? Esta ictericia es particularmente importante porque tiene tres mecanismos de generación. Se puede generar de forma prehepática, se puede generar de forma hepática y la última es posthepática. La forma prehepática se debe fundamentalmente a un exceso de producción. Entonces, este exceso de producción de bilirrubina tiende a generar una gran saturación hepática porque el hígado no es capaz de tomar tanta bilirrubina y conjugarla y eliminarla. Entonces, como no es capaz, se queda en la circulación sanguínea. La causa más común de ictericia prehepática es el exceso de producción por destrucción de eritrocitos, a lo que nosotros le llamamos como hemólisis. Pero podría deberse también a una gran destrucción de músculo, como por ejemplo pasa en condiciones de polimiositis, ¿cierto? O de inflamación que produce destrucción muscular. La hemólisis más común que ocurre en medicina veterinaria está dada por dos cosas. Uno, transfusión incompatible. Sabemos que los animales tienen un complejo registro de marcadores dentro de sus células, entonces es súper difícil que los grupos sanguíneos concuerden. En el caso de los perros, en el caso de los gatos, mucho más fácil, aunque tengan los perros una mejor tolerancia a la transfusión que los gatos.
Pero igual esta posibilidad existe, el de transfusión incompatible. También se puede dar que exista isoeritrólisis, es decir, que el animal durante el desarrollo embrionario tenga una madre incompatible y eso pueda en el segundo embarazo generar destrucción de su eritrocito y una gran ictericia. Pero la causa más común quizás es la intoxicación. Y la intoxicación en medicina veterinaria en nuestros animales que poseen hemólisis es principalmente dada por moléculas que generan estrés oxidativo, porque los eritrocitos son muy sensibles al estrés oxidativo, ya que no tienen maquinaria para cambiar, ¿cierto? Sus proteínas, ya que han perdido todos los organelos. Entonces, el estrés oxidativo es muy acumulador, o se acumula muy fácilmente dentro de ellos, ¿ya? Este estrés oxidativo se genera por el consumo de o paracetamol, acetaminofén, o por el consumo de cebolla, que tiende a generar entonces hemólisis en nuestros animalitos. ¿Ya? Profe, parásitos intracelulares, ¿no? Sí, el anaplasma podría ser la babesia, pero es que la verdad es que la parasitiasis sanguínea no son tan comunes como podría ser un dueño que te llega con el perro intoxicado con paracetamol porque le dio paracetamol porque no hallaba qué hacer. Yo encuentro que es mucho más común desde el punto de vista de la clínica la presencia de una intoxicación que de una parasitiasis sanguínea. Porque aún después de todo, si te llega un dueño con un animal anémico o ictérico, por parasitiasis sanguínea, tiene que ser un animal así que tiene un dueño pésimo y generalmente ese dueño pésimo no lo lleva al veterinario. Entonces, no te va a llegar a la clínica. Y los que llevan el perro al veterinario ya están desparasitados, ya están tratados, entonces y no tienen, cierto, esa facilidad de generar la condición. Por eso que creo que es más factible que se dé el consumo de paracetamol sin saberlo, o bien que el animal, cierto, por error haya consumido una cebolla. Aunque en general a los animales no les gusta, pero puede pasar. En el caso de la hepática, se debe fundamentalmente que el hígado no funciona. ¿Y por qué el hígado no funciona? Porque está inflamado, porque está cirrótico, porque está sobresaturado, qué sé yo, está trabajando en otros procesos, está degenerando, no sé, hay muchas causas que podrían generar un daño hepático directamente, pero lo importante es que aquí es el hígado el que es incapaz de procesar esa bilirrubina. No es que haya un exceso de producción, está la producción normal de la destrucción de eritrocitos que ocurre en la vida de un animal, solo que no se puede procesar esa bilirrubina y se acumula dentro de la circulación sanguínea. El tercer caso es la posepática, que se debe fundamentalmente a una obstrucción de salida. Como esta obstrucción impide la salida de la bilirrubina hacia la vesícula biliar o desde la vesícula biliar hacia el intestino, se genera algo que se llama retrodifusión. Primero se van a ir llenando los conductos, obviamente, y cuando ya estén llenos, va a llegar hasta donde estaba el sitio de síntesis y en vez de dirigirse hacia los canalículos biliares, se va a dirigir hacia la circulación sanguínea de vuelta y tomando otro camino. No sé si ustedes se imaginan cómo es la cuestión, pero es algo así. Se quita el hepatocito, aquí va el capilar, y este capilar tiene hoyos, ¿ya? Y por aquí, entre medio de un hepatocito y otro cordón de hepatocito, existe una estructura, ¿cierto? Que se conoce como el espacio, dice que está aquí, que es por donde se va la bilis, ¿ya? Entonces, cuando esto se llena y se satura, la bilis comienza a retrodifundir hacia el interior de los capilares, dirigiéndose hacia la circulación sanguínea de vuelta, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando el flujo sanguíneo se vuelve estático? A esa condición se le conoce como colestasis, ¿ya? Y puede derivar, por ejemplo, de una inflamación de los conductos que se llama colangitis. O podría ser, por ejemplo, la presencia de un cuerpo extraño que se llama, o un cálculo que se llama colelito. O también podríamos tener
la presencia de algún agente patógeno, como por ejemplo el toxoplasma o bien la fachola hepática, que estén ocupando un espacio de la salida de los conductos pancreáticos, generando entonces la obstrucción mecánica. La presencia de barro biliar también podría generar la presencia de una colestasis y con ello una retrodifusión de este fluido hacia la sangre. ¿Ya? La diferencia va a estar en qué tipo de bilirrubina es la que vamos a encontrar. En la prehepática y en la hepática, la bilirrubina que nosotros vamos a encontrar es la bilirrubina indirecta. Mientras que en la poshepática, la bilirrubina que se va a encontrar es la directa. Cuando la falla, ¿cierto?, es indirecta, podemos juntar ciertos signos clínicos para llegar al diagnóstico. Si tengo una acumulación de bilirrubina indirecta y el animal no está anémico, entonces la falla es hepática. Si el animal es anémico y no tiene una falla, ¿cierto?, muscular o otra cosa que lo pueda explicar, la falla es prehepática. Es así más o menos la cifra. Creo que dejé la diapositiva ultra rayada. Listo. Esa era una de las funciones del hígado. La otra función la voy a explicar rapidito para que no sea tan tedioso esto. Si este es el intestino, aquí en el intestino existe una circulación que se llama la circulación entérica. Esta circulación entérica lo que hace es capturar los nutrientes que han sido absorbidos a través de la dieta y se dirigen hacia el hígado. Aquí en el hígado se distribuyen a través de la circulación portal, ¿sí? Y pasan por los lobulillos hepáticos a través de los hepatocitos, ¿cierto? Para que se genere el fenómeno de detoxificación, o sea, la eliminación de aquellas toxinas que hayan sido ingeridas en la dieta o que hayan sido producidas por las bacterias que viven en el microambiente luminal del interior del intestino. ¿Ya? Todo esto va a pasar entonces por los lobulillos hepáticos. Yo no sé si se acuerdan que los lobulillos en histología eran estructuras con forma de hexágonos y que tenían en cada vértice una estructura que se llama la tríada portal. La tríada portal tenía una rama del conducto hepático, o sea, perdón, una rama del conducto eh, biliar, contenía una rama de la arteria hepática y una rama de la vena cava. O sea, ¿qué estoy diciendo? Vena porta. Estoy diciendo por estupidez. Ya, vena porta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La circulación porta o portal, que era la que traía estos nutrientes desde la circulación entérica y los desechos y las toxinas, qué sé yo, salía de esta triada y se dirigía por las bandeletas que van en los contornos de este lobulillo. ¿Ya? Estas bandeletas se llamaban las bandeletas de Kiernan. Y hacia el interior del lobulillo existía una vena central. Esto estaba rodeado por cordones de hepatocitos. Esto es un cordón de hepatocitos, otro cordón de hepatocitos, otro cordón de hepatocitos, ¿ya? Y lo que ocurría es que la sangre se vertía desde estas bandeletas hacia el interior de este lobulillo, pasando por entre medio de los cordones hepáticos. Y como pasa, llega hasta la vena central, se recoge y se dirige ahora desde esta circulación hacia la circulación sistémica, principalmente hacia las venas cavas, para dirigirse hacia el corazón, ¿cierto? Y luego transmitirse a las diferentes porciones del cuerpo de un animal. Esta circulación o este circuito le permitía al hígado limpiar entonces la sangre que haya sido recién llenada de nutrientes, pero que también contenía muchas toxinas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Resulta que hay algunos animales, si aquí hay otro vaso sanguíneo, como la vena cava abdominal, qué sé yo, que debido a condiciones del desarrollo embrionario, comienzan a generar una comunicación anómala entre la circulación portal
y la circulación sistémica. A esta condición, cuando se genera una comunicación anómala, se le llama shunt, ¿sí? Y esto es un shunt portosistémico, porque conecta la circulación portal con la sistémica. Es un shunt portosistémico. Y este shunt portosistémico, como fue generado fuera del hígado, sino que está afuera, se le llama extrahepático, porque está en el exterior. Esta condición se puede haber generado por varias causas. Uno, desarrollo anormal, ¿cierto? Un desarrollo anormal del hígado. Dos, un exceso de presión en la circulación hepática. Por ejemplo, si el animal tiene obstruidos sus conductos, tiene tanta presión en la circulación hepática que la sangre, en vez de preferir difundir o avanzar a través del hígado, va a buscar un camino nuevo y va a empezar a generar ciertas ramitas que con el tiempo podrían alcanzar otro vaso sanguíneo y fusionarse y de esta forma permitir que la sangre encuentre una especie de bypass, ¿ya? Generalmente cuando el shunt es portosistémico extrahepático, generalmente la causa es del desarrollo. Por eso que se le dice que es congénito. Este shunt congénito es más común en las razas de perros que se pueden pisar. O sea, aquellos perros que son chiquititos. Por otra parte, si el animal desarrolla una hipertensión portal porque tiene hipertensión sanguínea o varias otras cosas, el shunt se puede dar de forma anómala, ¿cierto? Entre la circulación portal del interior del hígado y la salida a través de la circulación sistémica de las venas cavas al exterior. Cuando esto se da, a esto se le llama shunt portosistémico intrahepático. Este shunt sistémico intrahepático es generalmente adquirido. Es muy poco común que esto ocurra a nivel de desarrollo embrionario. Y es común en las razas grandes, ¿ya? En todos esos perros babosos que cuando pasan por al lado tuyo te llenan de baba. Esas son las razas que generalmente tienen la posibilidad de tener un shock portosistémico intrahepático. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Fíjense que el problema aquí es que las toxinas se están yendo a la sangre y si se van a la sangre las toxinas, se puede generar daño tisular, se puede generar activación de la zona quimiorreceptora y con ello vómitos, ¿cierto? Y en el peor de los casos, se pueden acumular una gran cantidad de toxina y producirse encefalopatía por daño neuronal, que sería lo más grave que podría haber en esta condición. Entonces, ya con eso ya dicho, les cuento entonces lo que llevamos. Aquí está la colestasis, que hablamos de trastornos del hígado, entre ellas la colestasis podría aplicarse para la colangitis, ¿cierto? O la generación de un cuerpo, de un colelito, o bien parasitiasis, que van a generar la obstrucción y retrodifusión con necrosis hepática y destrucción. La hipertensión portal como un mecanismo que podría generar el avance hacia un shunt portosistémico y los shunts, ¿cierto? Que podrían darse de forma intrahepática o extrahepática y en este caso, ¿cierto? Generarse comunicación anómalas que bypassea la circulación sanguínea. En cuanto a la ictericia, ya también se lo expliqué. Aquí está todo lo que necesitaba. Lo único que no dije fue esto. El primer lugar del cuerpo de un animal que manifiesta la ictericia es la esclerótica, ¿ya? Ustedes puede que busquen la ictericia en el animal, vean la esclerótica amarilla y levanten la mucosa oral. Y si el perro no tiene boca negra, ¿cierto? Ustedes van a mirar la mucosa y la van a encontrar rosada brillante. Y van a decir, ah, entonces puede ser que el animal tenga una pigmentación más amarilla en sus ojos. No, en que en general la ictericia se manifiesta primero en la esclerótica y se necesita una gran cantidad de bilirrubina en la circulación sanguínea para que se marquen las mucosas de diferentes zonas del cuerpo. Ya, entonces, lo primero que hay que mirar en sospecha de una enfermedad hepática es la mucosa del globo ocular. Aquí están las causas, ya las conversamos, así que no voy a decir mucho más de ello.
¿Tienen alguna duda con respecto a esto o podemos empezar con la materia de cardiovascular? Yo sé que ya llevo harto, pero voy a tratar de hacer unos 5 minutitos más para soltarlo un ratito, ¿ya? ¿No? Profe, ¿y si se extirpa la vesícula biliar, qué pasa? Nada, porque lo que pasa es que ahora, como no hay un almacén de la vesícula la bilis directamente se está vertiendo hacia el interior del conducto biliar. Y si es que el esfínter se abre, que eso generalmente pasa cuando hay alimento o cuando pasa algo de líquido desde el estómago hacia el duodeno, el líquido biliar gotea hacia el interior de la cavidad, al interior del lumen del duodeno. Entonces, se vierte de inmediato, no es que se acumule y se quede ahí. De hecho, te reduciría probablemente la posibilidad de tener un cálculo biliar. Por eso es que en general la vesícula se les quita en los seres humanos, las mujeres, porque ellas tienen predisposición de generar cáncer a la vesícula biliar. Y no hay ninguna consecuencia además, o sea que en verdad no hay un cambio en la forma de vida ni una condición que se necesite un tratamiento especial. ¿No? Ya, profe, clarito. Listo. Entonces nos vamos ahora a la unidad de cardiovascular. Voy a introducirla antes de que hagamos el primer recreo. Las alteraciones del sistema cardiovascular son generalmente englobadas en lo que se conoce como insuficiencia. Y todo el mundo habla de insuficiencia cardíaca, pero es una mala forma de referirse a esto. Porque en verdad la insuficiencia no es cardíaca, sino que es cardiovascular. ¿El corazón tiene mucho que ver? Sí, pero no es solo el corazón. Hay más cosas que solo el corazón. De hecho, se define como insuficiencia una incapacidad de poder ser suficiente su función para los tejidos periféricos. Es decir, que el sistema cardiovascular es insuficiente para cumplir las funciones biológicas que debería realizar. Esto se puede dar a tres niveles. Uno, que la circulación esté fallada y que sean los red de vasos sanguíneos las que no pueden movilizar la sangre hacia los diferentes tejidos porque puede que estén obstruidos, puede que estén inflamados, puede que no se hayan formado, puede que estén atrofiados, puede que incluso estén, ¿cierto?, colapsados. Sea como sea el caso, en este trastorno la falla está en la circulación, a pesar de que el corazón bombee bien y la sangre pueda llevar el oxígeno. Si es que el vaso sanguíneo impide el paso, tenemos una disfunción cardiovascular, ¿ya? Una insuficiencia cardiovascular que entraría dentro del grupo de las insuficiencias cardíacas a pesar de que no es el corazón el que tiene la falla, ¿ya? También pasa con la sangre. Como ustedes saben, aunque haya una circulación perfecta y un corazón que bombee, si la sangre es incapaz de alcanzar los tejidos, no puede llevar el oxígeno necesario para el metabolismo. La glucosa no va a alcanzar los tejidos periféricos y se van a producir episodios de isquemia y de falta de energía. Y eso va a desencadenar en necrosis tisular. Entonces, finalmente, el animal, ¿cierto?, va a tener una alteración dada la incapacidad de la sangre de llevar ciertos estos nutrientes a diferentes zonas. La causa más común es la anemia, es decir, que el animal no tenga suficientes eritrocitos para llevar oxígeno, pero podría ser un exceso de actividad coagulativa, es decir, que la sangre se comience a coagular por sí misma en el interior de los vasos sanguíneos, como los síndromes de coagulación intravascular diseminada. Y también nos pasa que el corazón puede ser el que falle, porque como ustedes saben, la bomba que empuja la sangre a través del sistema circulatorio es el corazón, y este necesita un delicado equilibrio entre, ¿cierto?, el llenado del corazón y el vaciado de este. Y eso es relevante porque las fallas del corazón pueden ser en su llenado, a lo que le llamamos falla diastólica, o pueden ser en su vaciado, que serían las fallas sistólicas, siendo las fallas sistólicas las más comunes dentro de nuestros animales. Otra cosa que tendrían que conocer es la actividad eléctrica del corazón. Como ustedes deberían recordar, el corazón tiene nodos que son importantes porque tienen actividad eléctrica espontánea. El principal es el nodo sinusal, que actúa también como el marcapaso, que al estimularse envía una señal directamente por los eh, discos intercalares de las células musculares estriadas cardíacas del corazón, auriculares, primero en la aurícula derecha y luego hacia la aurícula izquierda. Si se acuerdan por histología, no existe una comunicación real entre las células musculares
cardíaca de las aurículas con los ventrículos, porque estas se encuentran separadas por lo que se conoce, o sea, por la ausencia, perdón, de los discos intercalares, generándose el sincicio auricular y el sincicio ventricular. ¿Ya? Eso es importante porque significa que la actividad eléctrica que se generó en el nodo sinusal justo abajo de la vena cava superior en la aurícula derecha solo tiene un efecto directo sobre las aurículas. Y la primera aurícula que recibe la señal, como es la que está más cerca, es la derecha. Nosotros, si registráramos la electricidad de este corazón con un sensor de voltaje, nos vamos a dar cuenta que al generarse el impulso, esta señal comienza a aumentar y acercarse hacia la región del electrodo. Y eso termina generando un incremento, ¿cierto?, en nuestro registro. Posteriormente esto está pasando hacia el otro lado del corazón y se sigue sintiendo, pasa hacia la aurícula izquierda y finalmente comienza el proceso de repolarización. Y aquí se va a generar lo que se llama la onda P en el electrocardiograma. Esta onda P representa la despolarización auricular, pero está dividida en dos regiones por el tiempo que se demoró en moverse el impulso, ¿ya? La primera región que se va a contraer es la despolarización auricular derecha y cuando pasamos el lado izquierdo se va a generar la despolarización auricular izquierda. Cualquier obstrucción que le pongamos en el camino, aquí por ejemplo ahí si ponemos un infarto, va a hacer que el impulso eléctrico se tenga que desviar a través de caminos alternativos. Porque como las células están muertas, va a tener que tomar caminos más largos, como si ustedes fueran a su casa en auto, y justo antes de llegar a su calle hay un desvío. Entonces, lo que hacen es darse una vuelta por todas las calles laterales hasta que encuentran una que lo puede llevar a su casa. Es lo mismo que hace el impulso eléctrico. Entonces, eso hace que se tarde más tiempo, más minutos de lo que convencionalmente se demoraría. Y si antes yo veía la derecha y la izquierda juntas en una sola ondita, cuando esto pasa, puedo ver dobles ondas, porque veo primero la de de ventricular derecha y luego veo la ventricular izquierda, separada en el tiempo, porque ya ahora tiene suficiente tiempo para que se manifiesten los dos cerritos. Antes se fusionaban en solo uno. Una vez que el impulso se liberó desde el nodo sinusal, se va a ir por fibras de conducción lenta del músculo cardíaco específico hacia el nodo auriculoventricular. Este nodo AB es un nodo de conducción que se tarda en activarse y que le da el tiempo al impulso para moverse desde el intervalo P hasta el intervalo Q y llegar hasta el punto Q. Ahora, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular se encuentran inervados por el sistema nervioso parasimpático. Son los dos únicos nodos que son parasimpáticos. Y la secreción de acetilcolina por el parasimpático deprime la frecuencia cardíaca. Este corazón tenía esta frecuencia normal porque la depresión parasimpática está actuando constantemente sobre él y lo que tienen los animales no es una frecuencia máxima, sino que se le define como la frecuencia normal, como una bradicardia fisiológica, porque en realidad el parasimpático constantemente lo está inhibiendo, solo que lo inhibe a un nivel basal. Solo cuando llega una superdescarga parasimpática es que se manifiesta una bradicardia real. Pero si tú tomas el corazón de alguien y se lo sacas de la cavidad torácica y lo tomas con tu mano, vas a darte cuenta que ese corazón sigue latiendo, pero con una velocidad mayor que si estuviera dentro de la cavidad torácica. Y eso es porque como tú lo sacaste, le quitaste la inhibición parasimpática. Entonces eso significa que siempre está, entre comillas, deprimido. No del todo, pero está deprimido en cierto porcentaje. Luego, el impulso baja por el nodo AB a través de las dos ramas de la de His y alcanza el ápice cardíaco. Y desde aquí sube por el ventrículo izquierdo y sube por el ventrículo derecho, haciendo que la señal eléctrica en el electrodo se mueva de forma perpendicular. Es decir, una señal se está acercando, entre comillas, y otra se está alejando del electrodo,
o bien ambas, ¿cierto?, se están movilizando en el mismo plano sin acercarse ni alejarse. Cuando eso se ve, se genera una onda que es así. Se llama isodifásica y genera R y S. Entonces, desde Q, R y S se está generando la despolarización ventricular. Ambas están unidas, derecha y izquierda. Sin embargo, puede ser que el primer segmento, o sea, desde Q hasta R, manifieste lo que está pasando en el lado del izquierdo, y desde R y a S se está manifestando lo que se ve por el lado derecho. Ahora bien, luego de eso, llegamos hasta la repolarización de los ventrículos, donde, ¿cierto?, nosotros vamos a visualizar una onda T que puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde hayamos colocado el electrodo de referencia. ¿Ya? Eso es un poco de actividad eléctrica rápida. Igual lo vamos a revisar todo esto de nuevo, porque sé que lo volé y lo expliqué ultra rápido, pero aquí tienen una mejor explicación lentita, ¿cierto? Con más para que vayan leyendo de lo que está pasando dentro del corazón y cómo se está volando este corazón y sus ondas, ¿cierto? ¿Por qué unas se ven hacia abajo? ¿Por qué unas se ven hacia arriba y hacia abajo? ¿O por qué solo se ven hacia arriba? Y la explicación de cada uno de los segmentos, ¿ya? Luego esto lo vamos a ver después de la primera pausa porque ahora nos vamos a ir a un pequeño recreo. ¿Ya? Ya, profe. Ahí está, la grabación. Ya. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el cálculo de la frecuencia del electro en beneficio del tiempo. No voy a Profe, explicar. profe, Dígame. disculpe, me tengo que desconectar un rato. Voy a ver si me alcanzo a conectar después. Ya, no hay problema. Porfa, ya, gracias. Ujú. Lo que vamos a ver es el cálculo del electrocardiograma en cuanto a la frecuencia cardíaca. Hay una explicación más como para que entiendan por qué es así el cálculo, pero la verdad es que no importa mucho. Lo que importa es aprenderse cómo es que se calcula. Ustedes tienen que reconocer primero dos cosas en el electro. Uno, la frecuencia con la cual, o sea, la velocidad con la cual pasó el papel. Si fue 50, es un papel que pasa más papel por unidad de tiempo, por lo tanto, todo se ve más separado dentro del electro. Los tiempos entre un QRS y otro son más grandes, por lo tanto, yo puedo visualizar mejor las ondas del electrocardiograma. Y si pasa 25 milímetros por segundo, significa que el papel pasa más lento, perdón, más lento por cada segundo. Y todos los registros del electrocardiograma se ven uno más cerca del otro, por lo que se me hace muy difícil poder visualizar la complejidad de cada una de las ondas dentro del electro, pero sí me permite visualizar lo que pasa a largo plazo, es decir, qué está pasando con todos los complejos que se están generando dentro de un electrocardiograma y poder comparar lo que pasa con uno y otro y los tiempos en los cuales ocurre. Entonces, ambos tienen sus propios beneficios. Este es mejor para estudiar la estructura de un ciclo del corazón y el de 25 es mejor para determinar lo que pasa a nivel de cambios, ¿cierto? Que tengan que ver con muchos ciclos, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa con una arritmia. En cambio, en el caso del 50 me permite ver la normalidad dentro de la conducción de un corazón para saber en qué segmento del corazón se encuentra el daño. Sea como sea, si el electrocardiograma fue tomado 50 milímetros por segundo, en un minuto de registro hay 3000 cuadraditos chiquititos que conforman ¿cierto? Un minuto completo de registro. Recuerden que el electro está dividido en cuadrados grandes, que son de 5 por 5, y cuadrados chicos que son que forman, ¿cierto? Este cuadrado grande. Entonces, podemos ir contando los grandes y luego contamos los chiquititos si es que queremos sacar algún registro de número en cuanto a cada uno de los cuadraditos que hay. Y en el caso del 25 milímetros por segundo hay 1500. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca? Si yo tomo aquí un registro, por ejemplo, del electrocardiograma, me voy a situar en un complejo QRS y otro complejo QRS. Y voy a contar cuántos cuadrados tengo aquí. Tengo aquí un set grande, un set grande, un set grande y un set grande. Son 5, 5, 5 y 5. Más un cuadradito aquí
Y aquí tengo 4 cuadraditos. O sea que en total son 25 cuadraditos chiquititos. Yo luego veo a qué velocidad fue tomado este registro. Si este fue tomado a 50 milímetros por segundo, entonces es 3000 el número que tengo que utilizar. Ese 3000 lo voy a dividir en 25 y como resultado, ¿cierto? Me va a dar 120 latidos por minuto. ¿Sí? Así calculé la frecuencia cardíaca. Este registro tiene un problema, porque si ustedes se dan cuenta, este segmento que está acá y este segmento que está acá tienen diferentes dimensiones en cuanto a la cantidad de cuadraditos. O sea, claramente hay un registro que está, el caso que yo escogiera solo uno, ¿cierto? Estoy generando quizá una sobreestimación, una subestimación de la frecuencia cardíaca real de este paciente. Sobre todo cuando el paciente tiene ciclo irregular, o sea que es arrítmico en su conducción eléctrica cardíaca. Por eso es que una de las cosas que podemos hacer es tomar muchos registros, unos 4 o 5, y sacar un promedio, que es la forma lenta de hacerlo. O lo otro es utilizar el registro de los 3 segundos con las banditas que hay arriba, que a veces están divididas, ¿cierto? En cada segmento de A5, qué sé yo. Pero no importa, lo que tienen que fijarse es un registro de 3 segundos. Y cuando tenemos el registro de 3 segundos, podemos contar cuántos complejos QRS, independiente de que sean no rítmicos o no, hubo en ese lapsus de 3 segundos. Si aquí hubo 6, 6 tuvo en 3 segundos, X voy a tener en eh, 60 segundos. 6 por 6 son 36, dividido en 3 son 120. Y me dio exactamente el mismo valor que si lo hubiese hecho, ¿cierto? Calculando los cuadrados. ¿De qué va a depender que vaya a usar uno o otro método para determinar la frecuencia? Principalmente va a depender de la regularidad de los ciclos del paciente. Si el paciente ve que tiene ciclos regulares y que no tiene arritmia, el registro de contar los cuadraditos, ¿cierto? Entre un QRS y otro es mucho más eficiente, más rápido, más fácil y no necesito mucho papel para poder registrarlo. Pero si el paciente tiene arritmias evidentes que son muy repetitivas en el tiempo, yo te recomiendo utilizar el registro de los 3 segundos porque es más fácil para incorporar esa arritmia dentro de la frecuencia real del paciente en sus condiciones actuales, ¿ya? Aquí más o menos tenemos lo que yo acabo de explicar de las fases del electrocardiograma y nos vamos entonces a entender cómo funcionan las enfermedades que afectan al corazón o a la circulación en general. Habíamos dicho que existía, el mecanismo se llamaba insuficiencia cardíaca, pero en verdad para mí era más cardiovascular que cardíaca. Y se definía como una incapacidad del sistema cardiovascular de poder expulsar la sangre a un ritmo adecuado y o satisfacer las necesidades metabólicas tisulares, generando una adecuada función del sistema y asegurando cierto funcionamiento de los tejidos periféricos. Esta insuficiencia se puede generar a través de 5 mecanismos distintos. La primera es una falla del corazón, la segunda es otra falla del corazón, pero que viene incorporado algo del volumen de la circulación. Más que el volumen de la circulación, perdón, tiene que ver con los mecanismos de presión de la circulación. En otro tenemos una falla del corazón que va sumado a una alteración en el volumen. En el tercero tenemos una falla por fuera del corazón. En el último mecanismo, la falla está o en la circulación, o sea, en la sangre, o en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces veamos la primera. Dice disfunción miocárdica. Aquí lo que pasa es que el corazón tiene un músculo que se llama miocardio que funciona mal porque está débil. Es decir, es un miocardio que tiene una estructura que está disminuida, o sea, es decir, es más delgado o está destruido o está inflamado o está dañado
sea como sea, el corazón no tiene suficiente fuerza en sus paredes para contraerse. Y por lo tanto, como no tiene suficiente fuerza en sus paredes, la contracción es ineficiente, la expulsión de la sangre también, y el corazón se deforma porque se llena y se llena, pero no se puede vaciar correctamente. Entonces, eso va haciendo que la bolsa del corazón se vaya venciendo cada vez más con el tiempo. En el segundo mecanismo, el corazón tiene un músculo que funciona perfecto. En la sobrecarga de presión, el problema que tiene es que al expulsar la sangre, debe pasar por un orificio muy pequeñito, o bien hay algo que se está resistiendo a que pase o permitirle el paso hacia la circulación. Por ejemplo, cuando el animal está hipertenso. Sea como sea el caso, para que el corazón pueda bombear, necesita hacer mucha más fuerza de lo común. Y al hacer mucho más fuerza, se termina adaptando a la lesión. Y esta adaptación es lo que genera la patología. O sea que el problema aquí es generado por la adaptación más que por otra cosa, ¿cierto? El corazón se adaptó a la falta o la malfunción de la salida de la sangre al sistema o bien de la presión que hay en la circulación sistémica general. En el tercer mecanismo, el corazón no tiene una resistencia a su salida. El problema es que tiene que trabajar con demasiado volumen. Hay mucha más sangre de lo que debería haber. O bien, los ventrículos están recibiendo más sangre de lo habitual. Puede ser que la circulación funcione perfecto, que haya una cantidad de sangre adecuada a la circulación del animal, pero que el ventrículo por algún mecanismo está recibiendo más sangre por un mecanismo extra, ¿cierto? Que está generando que se sobrellene. Y cuando eso pasa, trabaja mucho. Y si trabaja mucho, hace mucha fuerza, se adapta y entramos en una situación patológica. En el cuarto mecanismo, la falla está en el llenado. El corazón tiene una cavidad, que son los ventrículos y la aurícula. Si nosotros hacemos presión por fuera del corazón, lo que podemos hacer es que este ventrículo se colapse hacia adentro. Al colapsarse se tapona completamente y se impide el llenado. O bien el corazón está normal, pero está tan rígida su pared, tan dura, que cuando se llena no se puede expandir lo necesario para generar el llenado completo. O sea, no poder expandirse, simplemente llena el volumen de lo que puede. Y también se puede hacer ese volumen insuficiente. A esa condición se le llama inhibición mecánica diastólica y vamos a ver cuál es la causa. Y en lo último, lo que tenemos, ¿cierto? Una falla en la cantidad de eritrocitos, por ejemplo, en una anemia, que disminuye el intercambio gaseoso y por lo tanto genera hipoxia tisular. Esta hipoxia envía señales por el déficit de oxígeno en los tejidos hacia el corazón y el corazón incrementa la frecuencia. Al incrementar la frecuencia, trabaja demasiado y ese sobretrabajo lo hace forzarse, se adapta y se vuelve patológico. O bien los vasos sanguíneos, aunque quieren llevar la sangre, están obstruidos o están inflamados. Y al estar inflamados, impiden el paso de la sangre correctamente para alcanzar el tejido periférico. Entonces, partamos un poco hablando de la disfunción miocárdica, los tipos de disfunciones miocárdicas que existen y qué es lo que creo que voy a alcanzar a pasar en esta clase y qué mecanismos hay. Primero tenemos que definir qué disfunción miocárdica es aquel mecanismo en donde existe una contractilidad cardíaca pobre porque el ventrículo ha sufrido daño. La enfermedad más común en medicina veterinaria en los perros es la cardiomiopatía dilatada y de forma adquirida también es la forma más común en los gatos. ¿Ya? La cardiomiopatía dilatada se genera cuando el miocardio, por alguna condición, se daña y ese daño hace que muera una porción del miocardio y se hace más delgado. Como el miocardio se hace más delgado, al llenarlo de sangre, se empieza a expandir como una bolsa que le estamos sobrecargando de peso. Entonces lo que pasa es que la pared se deforma, se deforma, se deforma y crece, generándose esta condición de ventrículo agrandado que se conoce como cardiomiopatía dilatada. Entonces, ¿qué podría producir que se dañe el miocardio? Una alteración genética,
que haga que el miocardio sea débil desde el nacimiento, una anormalidad en el flujo de calcio, es decir, que hay poco calcio en la circulación y eso impide la contracción y como adaptación a la falta de función se atrofia el músculo. Una deficiencia nutricional, como no hay moléculas para generar miofibrilla, el corazón no puede generar el adecuado nivel que tiene cada célula y se atrofia. Una toxina que daña la superficie de la célula del miocardio, una hipersensibilidad que genera anticuerpos que atacan al mismo miocardio, o una infección que puede venir o no desde la circulación y que afecten directamente al miocardio. Sea como sea, todas estas condiciones van a cambiar la arquitectura del miocardio, disminuyendo su capacidad de contraerse y agrandando progresivamente los ventrículos. ¿Ya? Todo esto tiene como Disculpa, consecuencia, dígame, acá vendría siendo como algún tipo de valvulopatía mitral. no, las valvulopatías lo que tiene son dos cosas. Uno, si la válvula está vencida y está abierta constantemente, la sangre de una cavidad se te va a la otra cavidad, ¿cierto? Se te regresa. Por ejemplo, la sangre de un ventrículo, en vez de irse hacia a la circulación que tenga que irse, en el momento de la sístole se regresa a la aurícula. Y la aurícula, que ya tenía sangre porque se estaba llenando, recibe un volumen extra. A eso se le llama sobrecarga de volumen. ¿Te acuerdas? Y en el otro caso es que la válvula está muy contraída, muy chiquitita, es una válvula estenosada. En ese caso, cuando la válvula es muy chica, la sangre tiene demasiada dificultad para salir. Y como no puede salir, el corazón debe trabajar con demasiada fuerza. En ese caso, la falla es una sobrecarga de presión. Ya, profe, gracias. Ya, pero entendiste, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que ocurrió fue que teníamos un agrandamiento progresivo de los ventrículos porque los ventrículos no pueden contraerse suficientemente bien y además son demasiado débiles para soportar la cantidad de sangre que está entrando en condiciones normales dentro de un corazón. Eso hace que se vaya agrandando, agrandando, agrandando y al agrandarse, después ya la capacidad de expulsar es cada vez menor, se disminuye el flujo y el animal puede entrar en un síncope en el mejor de los casos o en un choque cardiogénico en el peor de los casos. Otra cosa que tienen que pensar es que aun cuando si este era el corazón normal, ¿cierto? Y aquí teníamos los vasos coronarios que irrigan el corazón, estos lo que hacen es irrigar en las zonas de capilares sanguíneos una determinada zona del miocardio del corazón. Todas estas zonas son zonas que tienen suficiente oxigenación por las ramas de la sangre que llega a través de las arterias coronarias. Entonces, es suficiente para que todo este tejido funcione súper bien. Pero cuando nosotros tenemos un agrandamiento del corazón, porque se dilató, lo que se dilata es el músculo, no la circulación del músculo. Entonces, la misma circulación es la que tenemos dentro del vaso del corazón, y esa misma circulación va a ser suficiente para las zonas de cercanía. Esas zonas que están bien cercanas van a tener suficiente irrigación para vivir, y lo que quede va a alcanzar a las zonas periféricas. Estas van a tener más o menos una buena irrigación. Entonces, ¿van a tener oxígeno? Sí, pero basta con una pequeña baja en la presión, un episodio de hipotensión o una baja en el volumen, como en una deshidratación pequeña, porque el perro hizo mucha actividad física para que toda esta región quede sin suficiente oxígeno. Y lo que se nos genera es una isquemia. Y la isquemia es el primer paso a la generación de un infarto al miocardio. Listo. Pasamos ahora a la siguiente enfermedad. La siguiente enfermedad es el infarto, o también llamado como isquemia miocárdica o enfermedad isquémica miocárdica o cardíaca. Poco común. Esta enfermedad no se da mucho en medicina veterinaria porque la causa más común en medicina humana y en los seres vivos en general es la aterosclerosis, que es la acumulación de placas de ateroma dentro de los vasos sanguíneos que obstruyen el flujo y que pueden generar un émbolo o bien un coágulo que viaje por la circulación y obstruye un vaso coronario. ¿Ya? Esta condición en medicina veterinaria es rarísima porque los animales no tienen
alteraciones metabólicas dadas por su estilo de vida o alimentación. En general, nosotros a los perros no los sobrecargamos de dieta, ni tampoco consumen un alimento desbalanceado, ni tampoco consumen excesivamente grandes cantidades de grasa porque lo quieran. Entonces, en general, no existe una predisposición muy alta a esta condición y en veterinaria se da por otras causas que pueden generar trombos o coágulos que obstruyen los vasos sanguíneos. Son menos frecuentes, podría ser, por ejemplo, un estrés crónico o el uso de corticoides que termina generando activación de plaquetas. Acuérdense que eran mecanismos que estaban relacionados en el estrés. O la enfermedad renal aguda, en sus casos más extremos, ¿cierto? Donde se producen destrucciones de vasos sanguíneos por la uremia. Pero la verdad es que es bastante extraña esta condición. Sea como sea, la zona infartada no es una zona que se muera de inmediato, porque aun cuando no tenga flujo de sangre, usa un metabolismo anaeróbico. Y el corazón está igual irrigado por otros vasos sanguíneos coronarios, otras ramas. Entonces, todo eso igual va a recibir algo de nutrientes por difusión. Pero el problema es que al ser anaeróbica esta zona, se adapta a esta anaerobiosis. Y al adaptarse a la anaerobiosis significa que va a reducir la cantidad de enzimas que utiliza para procesar el oxígeno en beneficio de aquellas que son necesarias para la glicólisis. Entonces, ¿qué va a hacer el animal? Usted es perfecto, tiene un animal con un infarto, su corazón está funcionando con menos capacidad porque está más débil, pero lo que hacemos es ponerle algo para eliminar el coágulo, abrir el vaso sanguíneo y permitir que se irrigue nuevamente esta zona. Pero esta zona estaba anaerobiótica y se había adaptado a esa condición. Entonces, cuando nosotros le damos flujo de nuevo y abrimos la llave al oxígeno, llega tanto oxígeno que las mitocondrias no están adaptadas o no tienen el mecanismo adecuado para poder procesar esa cantidad de oxígeno y mucho de ello se debía a la generación de especies reactivas del oxígeno. Como se generan especies reactivas del oxígeno, el corazón se llena de especies reactivas dentro y muere por apoptosis. Y ¡pum! Se nos murió el corazón porque le abrimos la llave. Entonces, en general, lo más grave no es la isquemia, es la reperfusión cardíaca. Y para eso, uno debería siempre pasarles primero un antioxidante poderoso al animal, dejarlo actuar y luego ponerle el anticoagulante para permitir que la sangre pueda fluir por esa zona que está obstruida, ¿no? O hacer el procedimiento que se vaya a hacer para restaurar el flujo sanguíneo. Dependiendo de cómo haya sido el infarto, nosotros podemos tener dos condiciones en cuanto al electrocardiograma. Podemos tener, si este es el músculo cardíaco y el impulso eléctrico viaja en esta dirección, podemos tener un infarto que solo afecte un pedazo de la pared, ¿cierto? A este se le llama como infarto intramural, porque está dentro de la pared, pero no es completo dentro de toda la pared. Sin embargo, el infarto podría ocupar un espacio completo de la pared, así. Si es completo, se le llama transmural. Ambos infartos van a tener consecuencias diferentes. En el caso del intramural, muchas de las señales van a seguir su camino normal. Entonces, algunas zonas del músculo ventricular se van a alcanzar a despolarizar y contraer correctamente, y otras zonas se van a tardar un poco más de tiempo, pero van a contraerse igual, porque el impulso se va a ver desviado para alcanzar esa región. Entonces, como va a estar primero esta zona contrayéndose y después esta otra zona contrayéndose, el electrodo entiende que está generalmente despolarizado de forma constante. Entonces, nosotros lo veríamos así, como una falla, ¿cierto? Que normalmente así es el electro, ¿cierto? Pero que permanece contrayendo los ventrículos. Es decir, como que se encuentra elevada la región del segmento ST. Ujú. En el otro caso, lo que podemos tener es que
el impulso no puede pasar por esta región, entonces se desvía completamente en su camino y al desviarse se atrasa en sus procesos de contracción. Y lo que vamos a tener es una onda que se va por abajo en el electrocardiograma. Por eso que cuando tienen un infarto agudo, es lo relevante en verdad, tienen que saber que la alteración se ve en el segmento ST. En lo característico de un infarto es una modificación del segmento ST en la conducción eléctrica del corazón. La otra condición que deberían saber es la cardiomiopatía ventricular arritmogénica derecha del boxer. Esto es solo del boxer. Y es porque el boxer tiene una alteración genética que hace que su ventrículo derecho sea más débil. Como este es más débil, el ventrículo derecho es el que se dilata. Y al dilatarse, obstruye al izquierdo. ¿Ya? Lo hace más pequeño. Y al hacerlo más pequeño, el izquierdo es insuficiente y el animal trabaja con un bajo gasto cardíaco. Muchas veces este gasto cardíaco es suficiente para vivir, pero con una actividad física el animal no va a manifestar una buena ventilación, porque no va a tener suficiente oxígeno viajando por la sangre, porque no se puede aumentar más la función del corazón. Entonces, ahí el animal te muestra de inmediato los episodios de síncope o los episodios de narcolepsia y se cae al suelo a dormir cuando hace una actividad física. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, esto lo que tenemos es que un corazón está sobreexigido en su trabajo y se engrosa. Yo les dije cuando hablamos de shock que esto podía ser hacia afuera en una hipertrofia cardíaca excéntrica o hacia adentro en una hipertrofia cardíaca concéntrica. En los gatos esto es genético. En los perros esto es adquirido. En los perros se da simétrico, es decir, tanto el lado derecho como el lado izquierdo son los que crecen porque es por sobrecarga de trabajo. En el caso de los gatos es por una predisposición genética a sobretrabajar el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo trabaja tanto que es el que se engrosa. Sea como sea el caso, el engrosamiento de la pared tiene dos consecuencias fundamentales en el animal. La primera es que se hace más chico el espacio para el volumen de expulsión, para el volumen sistólico. Y dos, la pared es tan gruesa que es muy rígida, ¿sí? Y al ser más rígida, no se puede deformar para llenarse correctamente y para poder contraerse correctamente. Entonces, eso disminuye muchísimo la función del corazón. Además, esto es lo mismo que vimos cuando estudiamos la cardiomiopatía dilatada en cuanto a la capacidad de irrigación que tienen los vasos sanguíneos, porque nuevamente, si este es el músculo, aquí hay vasos coronarios y estos dan una suficiente irrigación a zonas profundas del corazón. Pero si nosotros engrosamos este músculo, lo que hacemos no es engrosar a los vasos coronarios, y su irrigación se vuelve insuficiente para zonas más profundas de la circulación. Eso es lo que termina generando zonas con hipoxia que puede que con baja un estímulo como por ejemplo una pequeña hipotensión o bien una disminución del volumen de la sangre van a generar una isquemia en esa región del corazón. Finalmente, yo creo que, porque después de esto viene, a ver, sí, no, ay, no sé si pasar todo esto. Bueno, vamos a pasar lo que podamos. Ya. Vamos a hablar de la miocarditis. Esta es fácil porque es una inflamación del miocardio. El origen puede ser infeccioso o no infeccioso. Ahí están los dichos. Fíjense que lo infeccioso es lo más común, sobre todo por parvo, distemper, que son causas que pueden producir daño en el corazón. Y la inflamación destruye la arquitectura del músculo, entonces eso puede generar una cardiomiopatía dilatada y además se pueden dañar los vasos sanguíneos, generar isquemia y un proceso de necrosis tisular en el tejido, que puede terminar generando la destrucción de zonas del miocardio y sus consecuencias que ya estudiamos anteriormente. Es súper fácil la miocarditis, así que no hay mucho que decir. Las deficiencias son cosas más raras porque ustedes saben que los gatitos son deficientes en la enzima que produce la taurina. En los gatos, la deficiencia de taurina se asocia a una malfunción mitocondrial porque la taurina es necesaria para el metabolismo mitocondrial. Entonces, cuando esta taurina no está presente,
los gatos comienzan a depositar metabolitos tóxicos mitocondriales y se reduce la capacidad de producción de ATP que tienen las mitocondrias del gato. Como consecuencia de esto, disminuye la energía y además se acumulan toxinas y no hay energía suficiente para sacar esas toxinas, lo que va a ir a produciendo más daño en el cuerpo, o sea, en las células del animal, y se va generando un proceso de inducción de apoptosis que termina con la destrucción del miocardio y un adelgazamiento de la pared con cardiomiopatía dilatada como consecuencia. La deficiencia de L-carnitina se da más en los perros que consumen dietas que son veganas, porque hay dueños que piensan que a los animalitos hay que darle plantas para comer y son carnívoros de por sí, entonces no deberíamos darles plantas a los perros, sino que la suficiente cantidad de aminoácidos necesarios para que cumplan sus propias funciones. La carnitina es un suplemento que se lo consumen los musculines, ¿cierto? Usted sabe que la gente que le gusta hacer ejercicio consumen una gran cantidad de taurina, o sea, de carnitina, bueno, taurina también, pero carnitina en los suplementos nutricionales que consumen. Nosotros podríamos utilizar algunos de esos suplementos en una situación crítica de deficiencia de carnitina en el perro, pero en general con la dieta balanceada que tienen con los pellets, no deberíamos tener ningún problema con la deficiencia. Se puede dar más fácilmente en razas como el Boxer, el Doberman, el Gran Danés y el Cocker Spaniel, que son más predispuestos porque tienen una menor actividad de las enzimas que participan en este fenómeno, entonces son más sensibles a la deficiencia de la L-carnitina que otros animales. Dicho eso, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a pasar la siguiente clase y ya con eso estaríamos prácticamente listos. O sea, entraría solo hasta la parte de las deficiencias nutricionales y esto que voy a explicar ahora no entra en su prueba, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando estudiamos el electrocardiograma tenemos el segmento P, QRS y T, y P representaba la actividad auricular de despolarización y PQ representaba el intervalo que había por el viaje del impulso eléctrico desde nodo sinusal al aurículo ventricular. Es también una función que es auricular. Mientras que QRS y T representan las funcionalidades ventriculares. Cuando nosotros hablamos de arritmia, las arritmias se pueden clasificar por dos criterios. Las arritmias pueden ser, uno, clasificadas de acuerdo a dónde ocurren y con respecto a qué le hacen a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta porque la arritmia reduce el tiempo entre un latido y otro, reduce el tiempo, a esto se le llama taquiarritmia. ¿Ya? Si la alteración produce una disminución de la frecuencia, o sea, un aumento del tiempo, a esto se le llama bradiarritmia. Ahora bien, si ocurren a nivel auricular, afectan fundamentalmente a P y al segmento PQ y se les conoce como supraventriculares. En esta alteración, el complejo QRS es igual a lo normal, o sea, estrecho. Si la alteración es ventricular, la alteración se encuentra en QRS o T. En este caso se le llama arritmia ventricular y se caracteriza por generar un QRS ancho y alterado. ¿Ya? Eso es lo particular que deberíamos hacer. ¿Alguna duda? ¿No?
Ya, yo creo que ya estamos porque les pasé mucho ahora y no quiero seguir torturándolos más ni agregándoles más materia para la prueba. Sí. Listo. Ya. Sé que no es lo ideal, me hubiese encantado tener mucho más tiempo para explicarle esto, hacerlo más lento y paso a paso, y que ustedes igual vayan incorporando todo eso dentro de su cerebro, pero es que la verdad, el programa es tan gigante y tengo que pasar tantas cosas, y más encima tenemos prueba nacional, que de verdad estoy estresado con la cantidad de cosas que tengo que pasar y con el tiempo que nos queda. Y eso que estoy entregando en este momento, yo creo que el mínimo necesario, porque podría haberles dicho muchísimo más de cada cosa, pero bueno, algo es algo, por lo menos creo que quedó un poco claro si no tienen la grabación para poder ponerme a al doble de tiempo para que hable más lento y puedan ir estudiando cada cosita. ¿No? Ya, pero no nos torture tanto con las preguntas, pues, profe. No soy tan malo, ustedes piensan que soy malo, pero yo soy No, bueno. yo no digo que sea malo, pero igual usted 30 preguntas de puro análisis para la respuesta es harto. No son 30, le pusiste color. O 25 ya, igual es harto. La clase se sube Graciela sola. De hecho, pasan un par de horas y ya está arriba. Eso es lo que tarda en realidad esta cosa, ¿cómo se llama? El Zoom en procesar